El RLC es un circuito lineal que contiene una resistencia eléctrica, una bobina y un capacitor. Existen dos tipos de circuitos RLC, en serie o en paralelo, según la interconexión de los tres tipos de componentes. La resistencia representa la oposición al paso de la corriente, la bobina el retardo en el cambio de la intensidad y el capacitor la acumulación de la carga. A continuación veremos el caso más sencillo en el circuito RLC, en corriente continua, es decir, conectado a una fuente que proporciona al circuito una tensión constante al tiempo, y veremos los tipos de respuestas. En este caso serán críticamente amortiguada, sobreamortiguada y subamortiguada. A continuación se realizará la práctica. En esta práctica veremos el comportamiento de un circuito RLC con una resistencia, un inductor y un capacitor. Previamente se hizo el cálculo del capacitor. ¿Por qué? Porque queremos ver la respuesta sobreamortiguada o subamortiguada o críticamente amortiguada en este circuito. Como podemos ver, esta gráfica representa el tiempo de carga del capacitor. Aquí nosotros congelamos la pantalla porque el tiempo de carga del capacitor es muy pequeño. Y eso es todo. Ahora veremos el tiempo de descarga del capacitor. Anteriormente vimos el tiempo de carga en el capacitor. Apagando la fuente y cortocircuitando el circuito, vimos que el tiempo de descarga del capacitor es ese. Como observamos, aquí inmediatamente se descarga. El por qué es porque el capacitor es muy pequeño. Y eso sería todo. Observaremos el comportamiento de un circuito RLC. Ahora es sobreamortiguado. El por qué es porque conectamos dos capacitores en paralelo para que la capacitancia sea mayor. Vemos que este es el tiempo de carga en el circuito por los capacitores. Nos damos cuenta que en esta práctica los tiempos de carga son muy pequeños. El porqué de esto es porque los capacitores son de picofaradios y son muy pequeños, y la reacción de respuesta de carga es muy rápido, y eso es todo. Tiempo de descarga del capacitor. El circuito que está sobreamortiguado. Para esto apagaremos la fuente y cortocircuitaremos el circuito para ver el tiempo de descarga, como aquí lo observamos. Nos damos cuenta que, como anteriormente, el tiempo de descarga va a ser muy pequeño. ¿Por qué? Porque los capacitores siguen siendo los mismos, son de picofarad y son extremadamente pequeños, y eso sería todo. Aquí vemos el tiempo de carga de los capacitores en serie de un circuito RLC subamortiguado. Aquí vemos la gráfica del tiempo de carga de los capacitores. Como podemos ver, el tiempo de carga es muy pequeño, porque como anteriormente sabemos que los capacitores son de picofaradios y son muy pequeñitos. Y pues ese es el tiempo de carga de los capacitores, y eso es todo. Este es el tiempo del circuito subamortiguado. Como en los anteriores casos, apagamos la fuente y cortocircuitamos el circuito. Esta es la gráfica del subamortiguado, del tiempo de descarga. Una observación que nosotros hacemos generalmente es que el tiempo de carga y de descarga del capacitor, en este caso de los circuitos, es muy pequeño. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho con anterioridad, los capacitores son muy pequeños. Y eso es todo por esta práctica. Después de que observamos los tres tipos de respuesta en los circuitos RLC,
aprendimos a cómo calcular la capacitancia para cada respuesta de dichos circuitos, y en efecto, obtuvimos los resultados deseados para así observar en el osciloscopio las gráficas deseadas. También aprendimos a detectar en forma las gráficas el tipo de respuesta acorde al cálculo del capacitor.